En el Avonwood Wildlife Rehabilitation Center, un joven lince rojo rescatado estaba a punto de alcanzar el día en que finalmente sería liberado de nuevo en los bosques de Oregón. Salvaje de corazón, había pasado meses recuperando sus fuerzas bajo un cuidado minucioso, destinado a volver a una vida de libertad. Pero todo cambió cuando llegó al centro Snowflake, un frágil gatito blanco que temblaba sin parar. Desde el momento en que se conocieron, los instintos del lince dieron un giro extraordinario. En lugar de mantenerse distante, se convirtió en el feroz protector de Snowflake. Lo rodeaba con su cuerpo día y noche, gruñía suavemente cada vez que alguien se acercaba. El personal, con amplia experiencia en el manejo de animales salvajes, estaba atónito. A pesar de los preparativos, cuando llegó el día de la liberación, el lince se negó a dejar a Snowflake. Caminaba de un lado a otro con ansiedad, llamando desesperadamente cada vez que los separaban. ¿Qué estaba impulsando a esta criatura salvaje a actuar de una manera tan extraña? ¿Y por qué este cazador solitario parecía desesperado por proteger a un ser que ni siquiera era de su especie? Lo que los veterinarios descubrieron no solo cambiaría sus vidas para siempre, sino que también arrancaría lágrimas incluso a los más endurecidos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas historias. La suave luz del amanecer se filtraba entre el dosel del bosque cuando la doctora Thomas Winters realizaba sus rondas matutinas en Avonwood. Ubicado en la exuberante naturaleza, a las afueras de Bend, Oregón, este centro de rehabilitación había sido la obra de su vida durante casi 20 años. El aire fresco de octubre llenaba sus pulmones mientras caminaba por el sendero de grava entre los recintos, portapapeles en mano, revisando a cada uno de sus pacientes silvestres. A sus 58 años, Thomas tenía las manos curtidas y el rostro marcado por el sol, el retrato de alguien que había pasado décadas trabajando al aire libre. Su cabello, con mechones plateados, estaba recogido en una práctica coleta. Detrás de sus gafas de montura metálica, sus ojos reflejaban tanto el cansancio de haber visto demasiado sufrimiento animal, como la chispa decidida de quien había salvado incontables vidas. ¿Cómo va nuestro paciente en el recinto 12? Preguntó a Tom Redford, el jefe de rehabilitación de fauna silvestre, que estaba ocupado preparando el calendario de medicamentos de la mañana. Tom, un ex guardabosques con 30 años de experiencia en manejo de fauna, levantó la vista de su trabajo. El lince se está recuperando más rápido de lo que esperábamos. La herida en la pata está cicatrizando bien y ha recuperado gran parte de su tono muscular. Diría que en unas 2 semanas estará listo para la liberación. Thomas asintió con satisfacción. Es un alivio. Cuando lo trajeron, no estaba segura de que pasara la primera noche. Ese lince había sido descubierto 3 meses antes por un excursionista. Había caído en una trampa ilegal que le dejó una profunda herida en la pata trasera. Cuando llegó a Avonwood, estaba gravemente deshidratado, desnutrido y con una infección avanzada. El personal lo llamó Wilder, en honor tanto a su espíritu indomable como al naturalista cuyo lema estaba inscrito en la entrada del centro. En la vida silvestre está la preservación del mundo. Wilder tenía aproximadamente 2 años, en la plenitud de su vida, con las características orejas puntiagudas y el físico musculoso de su especie. Su pelaje rojizo estaba marcado con rayas y manchas negras, un camuflaje perfecto en su hábitat boscoso. A diferencia de muchos depredadores rescatados que llegaban a acostumbrarse, al menos un poco, a la presencia humana durante la rehabilitación, Wilder se mantenía ferozmente independiente, observando a sus cuidadores con unos ojos ámbar cautelosos que nunca se relajaban del todo. Sigue siendo completamente salvaje, comentó Tom la semana pasada, y así debe ser para que la liberación sea un éxito. La rehabilitación de Wilder había progresado exactamente según el protocolo. Habían minimizado el contacto humano,
le proporcionaron enriquecimiento ambiental que imitaba desafíos naturales de caza y aumentaron gradualmente el tamaño de su recinto de ejercicios conforme recuperaba fuerzas. El objetivo final del centro era siempre el mismo: devolver a los animales a su hábitat natural siempre que fuera posible. Thomas hizo una nota en su portapapeles sobre programar la evaluación previa a la liberación de Wilder y continuó con sus rondas. El centro albergaba en ese momento a 27 animales, desde aves rapaces heridas hasta cervatillos huérfanos, cada uno con su propio proceso de recuperación y necesidades de cuidado especializado. Lo que ni Thomas ni Tom pudieron anticipar era lo dramáticamente que cambiarían sus planes al caer la noche. La llamada llegó justo después del atardecer. Melissa Jane, la veterinaria de guardia del centro, contestó en el tercer timbrazo. Avonwood Wildlife Rehabilitation Center, habla la doctora Jane. La voz al otro lado era joven y temblorosa. Yo encontré un gatito. Es muy pequeño y creo que se está muriendo. El hospital de animales en la ciudad dijo que están llenos y que los llame a ustedes. Melissa suspiró. Los animales domésticos no entraban, en teoría, dentro de su mandato. Pero no podía darse el lujo de rechazar a una criatura necesitada. ¿Dónde estás? Justo afuera de las puertas del centro. Mi papá me trajo en el coche. Tráelo adentro. Te veré en el edificio de recepción. 15 minutos más tarde, Melissa estaba examinando con cuidado. Melissa examinaba al gatito más pequeño que había visto en sus 12 años de práctica veterinaria. Era apenas un pedacito de pelaje blanco, no más grande que la palma de su mano, con ojos azules todavía nublados por la infancia. Su diminuto cuerpo era sacudido por temblores, y cada respiración estaba acompañada de un sonido alarmante. La chica que lo había traído, Sophie Williams, de 14 años, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas pecosas y lo miraba con angustia. Lo encontré bajo nuestro porche. No había ninguna mamá gata. Estaba solo, y ha estado llorando todo el día. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Melissa, colocando el estetoscopio sobre su pequeño pecho. No lo sé, apenas lo encontré esta tarde, pero ya se veía muy mal. La revisión confirmó sus temores iniciales. El gatito estaba gravemente desnutrido, con hipotermia y una infección respiratoria que, de no tratarse de inmediato, sería fatal. Con apenas 3 semanas de vida, aún debería estar alimentándose de su madre. Haremos todo lo posible, aseguró Melissa a Sophie, mientras el padre de la niña permanecía detrás de ella para darle apoyo. Después de tomar sus datos de contacto y aceptar la dolorosa despedida de Sophie, Melissa llevó al diminuto paciente a la sala de tratamiento del centro de rehabilitación. Lo colocó sobre una manta térmica, le administró líquidos para la deshidratación y comenzó con antibióticos ajustados a su minúsculo peso. Necesitará biberón cada 2 horas, incluso durante la madrugada, le indicó a Kale Martínez, la nueva integrante del centro, que estaba ayudando con las admisiones nocturnas. ¿Puedes tomar el primer turno mientras preparo una incubadora adecuada? Kale asintió enseguida, ya preparando la fórmula especial para gatitos. ¿Tiene nombre?, preguntó Melissa, mirando al pequeño bulto blanco que temblaba. Sophie lo llamó Snowflake. Copo de nieve, le queda perfecto. Snowflake será entonces, dijo Kale, acariciando con un dedo su cabecita. Pobre pequeñito, ya estás a salvo. Ninguna de las dos sabía que ese paciente pronto pondría de cabeza las operaciones del centro. A la mañana siguiente, la condición de Snowflake se había estabilizado, aunque seguía siendo delicada. Eleanor, al llegar a su turno habitual, se sorprendió al encontrar un gatito doméstico en sus cuidados, pero entendió la decisión de Melissa. Contactaremos a los grupos de rescate locales cuando esté más fuerte, dijo. Por ahora necesita cuidados más intensivos de los que ellos podrían darle. El centro funcionaba bajo protocolos estrictos, especialmente en la separación de especies. Los animales silvestres eran mantenidos aislados de los domésticos para evitar contagios,
impronta o hábitos que pusieran en riesgo su regreso a la naturaleza. Además, los recintos estaban organizados estratégicamente, depredadores lejos de presas, para reducir el estrés. Por eso, lo que ocurrió esa tarde durante la hora de alimentación desafió toda explicación. Cale llevaba la incubadora de Snowflake hacia una sala tranquila para su comida programada, cuando pasó frente al recinto de Wilder. El lince rojo, normalmente distante y desinteresado en lo que ocurría en el centro, de pronto se irguió con una atención inusual. Se acercó a la malla frontal, las fosas nasales dilatadas al captar el olor del gatito. Lo que ocurrió después casi hizo que Cale dejara caer la incubadora del susto. En lugar de mostrar la típica respuesta depredadora que cualquiera esperaría de un felino salvaje ante una cría indefensa, Wilder comenzó a emitir un suave churring, un sonido que los linces reservan solo para comunicarse con sus propios cachorros. Doctora Winters, Tom, tienen que ver esto, llamó Cale, con la voz cargada de confusión. Thomas llegó primero. Su expresión pasó de fastidio por la interrupción a completa perplejidad al ver al lince. Wilder caminaba de un lado a otro frente a la malla, con la mirada fija en el gatito, emitiendo sonidos que nadie le había escuchado antes. «Aléjalo del recinto», ordenó Thomas, mientras su mente científica ya catalogaba aquella interacción inusual. Cuando Cale dio unos pasos atrás, Wilder se agitó de inmediato, arañando la malla y vocalizando más fuerte. «Acércalo otra vez», sugirió Tom, que ya se había unido a la escena. «Veamos si la reacción continúa». Cuando Cale acercó con cuidado la incubadora de Snowflake, Wilder se calmó de inmediato. Se sentó frente al cristal, con los ojos fijos en la diminuta figura blanca. «Nunca había visto algo así», murmuró Tom. 20 años trabajando con linces, y jamás había visto a uno interesarse en un gato doméstico, excepto como presa. El ceño de Thomas se frunció. «No tiene sentido, ni desde el punto de vista evolutivo ni desde el conductual. Los linces son solitarios por naturaleza. Incluso entre los suyos, solo se reúnen para aparearse o cuando las hembras crían a sus cachorros. ¿Deberíamos preocuparnos?», preguntó Cale. «¿Lo está viendo como presa?». Thomas observó con atención el lenguaje corporal de Wilder, la postura relajada, la ausencia de la inmovilidad depredadora que precede a una caza, y el constante sonido suave que seguía emitiendo. «No, esto no es comportamiento depredador», dijo Thomas, con voz pensativa. «Es casi protector». Los tres permanecieron en silencio, desconcertados, observando cómo Wilder se acomodaba contra el frente de su recinto, lo más cerca posible de Snowflake, limitado solo por la barrera. «Sea lo que sea, debemos mantener el protocolo», añadió al fin. «Lleva a Snowflake a la sala de tratamiento como estaba previsto. Lo último que necesitamos es que un lince salvaje desarrolle apego hacia un animal doméstico». Cale asintió y cargó con Snowflake. Al desaparecer el gatito de la vista, el lamento de Wilder resonó por todo el centro de rehabilitación, un sonido tan doloroso que hizo que los tres humanos se miraran con preocupación. Esa noche, la condición de Snowflake empeoró. A pesar de los antibióticos, sus diminutos pulmones luchaban contra la infección. Su respiración se volvía cada vez más trabajosa y su temperatura caía, incluso con la manta térmica debajo de él. «No creo que llegue a la mañana», confesó Melissa a Thomas cerca de la medianoche, con la voz cargada por el peso de la pérdida inminente. Ambas mujeres se habían quedado hasta tarde, turnándose para vigilar al gatito moribundo. Thomas se frotó los ojos cansados. «Hicimos todo lo posible médicamente. A veces, especialmente con neonatos tan comprometidos, simplemente no es suficiente». Mientras discutían medidas de confort para lo que creían serían sus últimas horas, Cale irrumpió en la oficina con los ojos muy abiertos. «Wilder no deja de llamar».
No ha tocado su cena y lleva haciendo ese mismo sonido de angustia desde que alejaron a Snowflake. Thomas estaba a punto de descartar la información como irrelevante, dado el estado crítico del gatito, cuando Melissa se irguió de repente. «Espera, ¿y sí?», dijo, con la expresión de alguien a punto de sugerir algo poco ortodoxo. «¿Y si intentamos algo distinto? ¿Qué estás pensando?», preguntó Thomas, demasiado exhausta para rechazar cualquier posibilidad. La presencia materna ha demostrado mejorar la supervivencia en neonatos de varias especies, explicó Melissa. Ritmo cardíaco, oxigenación, regulación de la temperatura, todo mejora con el contacto físico adecuado. Melissa, no estará sugiriendo. No digo ponerlos en el mismo recinto, aclaró rápido. Pero quizá proximidad. ¿Y si movemos la incubadora de Snowflake cerca del recinto de Wilder? Si no ayuda al gatito, al menos calmará a Wilder para que los demás animales puedan descansar. En circunstancias normales, Thomas habría rechazado de inmediato una propuesta tan poco científica. Pero con un gatito moribundo y nada más que perder, se encontró asintiendo lentamente. Solo como medida paliativa, y con supervisión constante. Lo que sucedió en las siguientes 8 horas sería escrito más tarde en el Journal of Wildlife Rehabilitation como uno de los casos más inusuales en la historia de la publicación. Con todas las precauciones, la incubadora de Snowflake fue colocada justo afuera del recinto de Wilder, lo suficientemente cerca para que el lince pudiera verlo y olerlo, pero con varias barreras de seguridad entre ellos. Wilder, de inmediato, se pegó a la malla lo más cerca posible de la incubadora y comenzó a emitir un ronroneo profundo que resonaba en el pequeño espacio. A las 3 de la madrugada, la respiración de Snowflake ya era un poco más estable. Al amanecer, su temperatura se había regulado. Y cuando todo el personal llegó por la mañana, el gatito bebía la fórmula de una jeringa con una energía nunca antes vista. «Es increíble», dijo Melissa, revisando los signos vitales de Snowflake. «No puedo explicarlo médicamente, pero su voluntad de vivir parece haberse fortalecido de la noche a la mañana». El personal mantuvo aquel arreglo inusual bajo una estricta supervisión durante todo el día. Wilder permanecía fijado en Snowflake, casi sin probar su comida, su atención completamente entregada. Cuando los cuidadores se acercaban al gatito, el lince gruñía bajo desde su garganta. No de manera agresiva, pero sí con una advertencia clara. «Es como si se hubiera nombrado su guardián», observó Tom. «Pero, ¿por qué?». Thomas llevaba pensando en esa pregunta desde el día anterior. «He estado revisando el informe de ingreso de Wilder», dijo, extendiendo un archivo sobre la mesa de la sala de descanso. «El lugar donde lo encontraron atrapado, antes no lo noté, pero mira esto». Señaló un detalle en el reporte. El excursionista que lo halló mencionó haber encontrado restos de lo que parecía un ataque de depredador cerca. Una hembra adulta de lince rojo, aparentemente muerta dentro de las últimas 24 horas. El silencio llenó la sala con el peso de las implicaciones. «¿Crees que Wilder y esa hembra eran?», empezó Tom. «Posiblemente pareja, o al menos compartían territorio», respondió Thomas. «Los linces no son sociales, pero sus rangos se superponen, especialmente en temporada de apareamiento. Pero eso no explica su comportamiento con Snowflake», señaló Cale. «Aunque hubiera perdido a una posible pareja, ¿por qué eso se traduciría en proteger a un gatito de otra especie?». Melissa, que había estado escuchando en silencio, ofreció una hipótesis. «Las respuestas al trauma en mamíferos pueden manifestarse de maneras inesperadas. Hay investigaciones que muestran que, tras una pérdida, algunos animales transfieren conductas de apego a sujetos poco probables. Es raro, pero está documentado. Entonces,
Lo que dices, resumió Tom, es que nuestro lince salvaje pudo haber sufrido una pérdida traumática, después fue herido y capturado, y ahora de alguna forma está transfiriendo sus instintos protectores a este gatito. Es una teoría, admitió Melissa. No está científicamente probada en este contexto de especies diferentes, pero explicaría lo que estamos viendo. Thomas negó con la cabeza, aún luchando con lo irracional de la situación. Sea cual sea la explicación, debemos recordar nuestra misión principal. Wilder está programado para ser liberado en menos de 2 semanas. No podemos permitir que este comportamiento inusual comprometa su rehabilitación. Los demás asintieron, aunque todos sintieron el incómodo peso de lo que esa decisión significaba. Con el paso de los días, Snowflake se fortaleció. Su infección respiratoria desapareció, ganó peso y sus ojos brillaban con la curiosidad típica de un gatito de su edad. El personal mantuvo el arreglo de proximidad, al no encontrar razón científica para interrumpirlo. Ambos animales parecían prosperar, pero el comportamiento de Wilder, en lugar de normalizarse, se volvió cada vez más enfocado en el gatito. Cuando Snowflake era retirado brevemente para tratamientos médicos, el lince caminaba ansioso hasta que lo devolvían. Durante las horas que pasaban cerca, separados por las barreras de seguridad, Wilder se acicalaba mientras lo observaba, y a veces extendía una pata hacia la malla como intentando tocarlo. La noticia de esta relación inusual se difundió entre el personal del centro, luego entre la red de voluntarios locales y, finalmente, por toda la comunidad de rehabilitación de fauna en Oregón. Las opiniones estaban fuertemente divididas. Esto es antropomorfismo extremo, argumentó el Dr. James Alden, veterinario visitante de la Universidad del Este de Oregón. Están proyectando emociones humanas sobre conductas naturales que seguramente tienen otras explicaciones. Entonces se explica por qué sus niveles de cortisol bajan cuando el gatito está presente, contraatacó Melissa, mostrando los análisis de sangre. Explica por qué solo come bien cuando puede ver a Snowflake. El debate continuaba entre los profesionales. Pero para el personal que presenciaba a diario esas interacciones, la realidad emocional era cada vez más difícil de negar. El momento más contundente llegó inesperadamente, durante lo que debía ser una manipulación rutinaria de Snowflake. El gatito, ahora de 4 semanas y mucho más activo, se soltó de las manos de Cale y cayó al suelo con un chillido de susto. Aunque imperceptible al oído humano, su grito desencadenó una reacción inmediata en Wilder. Se lanzó contra la malla con tal fuerza que todo el recinto tembló. La vocalización del lince no fue un llamado de depredador, sino una señal de angustia que incluso los más escépticos reconocieron como preocupación. Wilder no se calmó hasta que Snowflake fue recogido, revisado y devuelto a su incubadora, sano y salvo. Esa noche, Thomas permaneció hasta tarde en su oficina. El centro estaba en silencio, interrumpido solo por los llamados de los pacientes nocturnos. Sobre su escritorio había 2 expedientes, la evaluación previa a la liberación de Wilder, y los documentos de traslado que enviarían a Snowflake a Arts Haven, un reconocido refugio de gatos en Portland, una vez que estuviera destetado. Ambos animales progresaban exactamente como debía ser en términos médicos. Por todos los estándares profesionales, el centro estaba cumpliendo con su misión. Y sin embargo, Thomas se sentía inquieta por las decisiones que se avecinaban. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Tom entró, cargando 2 tazas de café y con el rostro cansado de quien lidia con el mismo dilema. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó, dejando una taza frente a ella. Thomas aceptó el café con gratitud. Sigo diciéndome que estamos siguiendo el protocolo, que esto es lo mejor para ambos. Pero, en 30 años trabajando con fauna silvestre, nunca había visto un lazo como este. Científicamente inexplicable o no, es real. Golpeó con un dedo el expediente de Wilder. Estamos a 2 días de su evaluación final de liberación. Todo indica que está físicamente listo,
pero emocionalmente. Tom se acomodó en la silla frente a su escritorio. Hoy llamé a Rafael Martínez. Thomas arqueó una ceja. Rafael había sido parte del personal de Avenwood y ahora dirigía Wild Art Rehabilitation Center, un hogar permanente para animales que no podían regresar a la naturaleza. Su instalación está a tope, continuó Tom, pero conoce a alguien, Lisa Townsend. Ella tiene un centro autorizado en 40 acres, justo afuera de Sisters. Se especializa en casos como este. ¿Casos como qué exactamente?, preguntó Thomas, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Depredadores irrecuperables con circunstancias especiales. Ella tiene los permisos, la experiencia y, lo más importante, el espacio para mantenerlos a ambos juntos. Thomas sintió el peso de la responsabilidad profesional chocar contra una emoción inesperada. No podemos tomar decisiones basadas en sentimentalismos, Tom. Nuestro trabajo es devolver a la vida silvestre a los animales siempre que sea posible. Estoy de acuerdo, respondió Tom con cautela. Pero nuestro trabajo también es tomar decisiones basadas en lo que le dará a cada animal la mejor oportunidad de una vida plena. La pregunta difícil es, ¿qué significa eso para Wilder? Llegó el día de la liberación con un cielo despejado y un viento fresco que llevaba el aroma de los pinos a través del centro de rehabilitación. La caja de transporte estaba lista junto al recinto de Wilder, forrada con paja limpia y equipada con todo lo necesario para el viaje al sitio de liberación, un área remota de bosque protegido donde el lince tendría suficiente territorio y presas. Eleanor, Tom, Melissa y Cale se reunieron para la reunión previa a la liberación, repasando la ubicación cuidadosamente seleccionada y el plan de monitoreo posterior. La conversación fluyó con profesionalismo, todos comprometidos con el protocolo que habían seguido cientos de veces antes. Nadie mencionó al gatito blanco que estaba siendo atendido en la sala de tratamiento, deliberadamente mantenido apartado de las actividades del día. Muy bien, dijo Thomas finalmente, revisando la hora. Procedamos con la transferencia. El plan era sencillo: adormecer a Wilder con un sedante suave, trasladarlo a la caja de transporte mientras estuviera calmado y comenzar el viaje de 2 horas hacia el sitio de liberación. Para cuando llegaran, estaría lo suficientemente alerta como para una liberación segura. Tom preparó el dardo tranquilizante mientras Melissa alistaba el equipo de monitoreo. Cale se posicionó para ayudar en la transferencia. El procedimiento comenzó sin problemas. Wilder recibió el sedante y poco a poco quedó lo bastante inmóvil para ser manipulado con seguridad. Pero cuando el equipo abrió el recinto para moverlo, un sonido proveniente del edificio principal llamó la atención de todos. El maullido agudo y distintivo de un gatito. Snowflake, a pesar de estar en una sala cerrada a cierta distancia, había comenzado a llamar con fuerza, como si de alguna manera supiera lo que estaba ocurriendo. Wilder, aunque sedado, levantó la cabeza al escuchar. Sus orejas giraron hacia el sonido y, a pesar de la medicación, intentó ponerse de pie. Está resistiéndose al sedante, advirtió Melissa con preocupación. Tenemos que movernos rápido. El equipo trabajó con eficiencia para trasladar al lince a la caja. Pero al asegurar la puerta, su comportamiento se volvió cada vez más angustiado. Incluso bajo los efectos de la droga, Wilder respondía a los llamados de Snowflake, arañando la puerta de la caja y vocalizando en respuesta. Thomas observaba, su resolución profesional tambaleándose a medida que la angustia del lince se intensificaba en lugar de disminuir. Según el protocolo, debían proceder de inmediato con el transporte mientras el sedante aún era efectivo. Y sin embargo, cada instinto le decía que aquello estaba mal. Esperen, dijo finalmente, su voz cortando la tensión. Tom, llama a Lisa Townsend. Tom la miró,
entendiendo de inmediato. Estás posponiendo la liberación. Estoy considerando todas las opciones, corrigió Thomas, aunque ambos sabían lo que su decisión significaba. Necesitamos una reevaluación completa. Esa misma tarde, el personal del centro de rehabilitación se reunió en la sala de conferencias con Lisa Townsend, quien había conducido inmediatamente desde Sisters al recibir la llamada. Una mujer distinguida, de 60 y tantos, con piel curtida por el sol y una mirada serena y analítica. Lisa llevaba 40 años en la rehabilitación de fauna silvestre, los últimos 15 dedicados exclusivamente a depredadores que no podían ser liberados. Quiero observarlos juntos, dijo después de revisar ambos expedientes. No en el mismo recinto todavía, pero sí en un entorno controlado de interacción. Bajo una estricta supervisión, la incubadora de Snowflake fue colocada nuevamente cerca del recinto de Wilder. El lince, ya recuperado del sedante, se acercó de inmediato y retomó su postura protectora. Durante más de una hora, Lisa observó en silencio, tomando notas ocasionales, pero sobre todo analizando la sutil comunicación entre los dos animales. En mi opinión profesional, dijo por fin, están frente a un vínculo auténtico entre especies distintas, un lazo que se ha vuelto esencial para el bienestar de ambos. Wilder ha formado lo que podríamos llamar un apego a lo parental. Ha adoptado a este gatito, por decirlo de algún modo. ¿Todavía puede ser liberado?, preguntó Thomas, aunque ya sospechaba la respuesta. Lisa negó con la cabeza. No lo recomendaría. El trauma de la separación probablemente comprometería su capacidad de reintegrarse con éxito en la vida silvestre. Podría buscar asentamientos humanos en busca del gatito, negarse a establecer territorio propio o incluso fallar al cazar debido al estrés. Continuó, abordando la preocupación no expresada que flotaba en la sala. Esto no se trata de antropomorfismo ni de sentimentalismo, aclaró Lisa. Se trata de reconocer que el trauma y el apego existen a través de las especies, y de tomar decisiones que reconozcan esa realidad. Thomas sintió como el peso de la responsabilidad se movía ligeramente. ¿Y tienes la capacidad de recibirlos a los dos? Sí, confirmó Lisa. Mi centro incluye varios recintos naturalistas de gran tamaño diseñados para residentes permanentes. Wilder tendría casi 1 hectárea de bosque con estructuras para trepar, enriquecimiento de caza y refugios adecuados. Y sí, Snowflake podría permanecer con él, con acceso separado a espacios interiores para sus necesidades domésticas. El equipo discutió la logística durante otra hora, permisos legales, arreglos de transporte, planes de cuidado a largo plazo y el componente educativo que permitiría que la historia inusual de Wilder y Snowflake sirviera a los esfuerzos de conservación de vida silvestre. Esa noche, Thomas se sentó sola junto al recinto de Wilder, observando cómo el lince se recostaba contra la malla, lo más cerca posible de donde antes había estado la incubadora de Snowflake. Aunque había pasado su carrera manteniendo distancia profesional de sus pacientes salvajes, se sorprendió hablándole en voz baja. Esto no era lo que ninguno de nosotros planeaba, le dijo. Pero quizá es donde siempre debiste estar. La transferencia a Wild Art Rehabilitation Center se llevó a cabo 2 semanas después, tras una preparación exhaustiva y la finalización de todos los requisitos legales. El centro de Lisa, ubicado entre los bosques de pino ponderosa en las afueras de Sisters, ofrecía un equilibrio entre la libertad salvaje y la seguridad en cautiverio, recintos espaciosos y naturalistas que permitían a Wilder expresar sus conductas innatas, asegurando al mismo tiempo su bienestar y su cercanía con Snowflake. Eleanor, Tom, Melissa y Cale hicieron el viaje para ayudar con la transición, llevando a ambos animales a su nuevo hogar juntos. Observaron cómo Lisa manejaba con experiencia la introducción al nuevo espacio,
permitiendo que Wilder explorara mientras mantenía a Snowflake en un transportín protegido cerca, para darle confianza. Iremos despacio, con contacto físico gradual, explicó Lisa. Aunque, dada su historia, no anticipo problemas. Al atardecer, ambos animales se estaban adaptando bien. Wilder había inspeccionado cada rincón de su nuevo territorio, y Snowflake descansaba seguro en un área interior conectada, a la que el lince podía acceder mediante una entrada especial. Antes de que el equipo de Avonwood se despidiera, Lisa los invitó a presenciar un momento final. Bajo cuidadosa supervisión, llevó a Snowflake, ya un gatito más robusto de 6 semanas, al recinto principal donde Wilder esperaba. El lince se acercó con la misma dulzura que había mostrado tras las barreras del centro de rehabilitación, olfateó al gatito con atención y luego comenzó a acicalar su pelaje blanco con cuidado meticuloso. Snowflake, sin mostrar miedo, se acurrucó contra el costado del felino mucho más grande, su diminuto cuerpo protegido por la imponente figura de Wilder. El lince dio una vuelta antes de acomodarse alrededor de él, colocando una pata protectora sobre su cuerpo. Incluso Eleanor, la científica consumada, sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos ante la escena. A veces, dijo Lisa en voz baja, nuestro trabajo no es solo sanar heridas físicas, sino también honrar las emocionales. 6 meses después, Thomas recibió un paquete del Wild Art Rehabilitation Center. Dentro había un álbum de fotos encuadernado y una carta de Lisa detallando el progreso de Wilder y Snowflake. Las fotos mostraban a la pareja en distintos rincones de su recinto, Wilder descansando en una plataforma alta con Snowflake a su lado, ambos explorando un rompecabezas de enriquecimiento, el lince observando atentamente mientras el ahora joven gato doméstico practicaba sus saltos. La última página contenía un artículo impreso del Oregonian titulado Una familia improbable, el lince que adoptó a un gatito. El reportaje había atraído atención nacional hacia ambos centros de rehabilitación. Lo más importante, había generado conciencia sobre la caza ilegal y su impacto en la vida silvestre. La carta de Lisa describía cómo los visitantes del centro quedaban en silencio al ver interactuar a Wilder y Snowflake, como esa improbable pareja se había convertido en embajadora de la conservación, inspirando donaciones que financiaron la rehabilitación de decenas de otros animales heridos. Mucha gente me pregunta por qué Wilder eligió a Snowflake, escribió Lisa. Los científicos podrían hablar de instintos de crianza desplazados o de conductas alteradas por el trauma, pero todos los que los observan juntos llegan a la misma conclusión, lo que presencian es amor, simple y llanamente. Tal vez no amor humano, pero sí algo igual de genuino. Una conexión que trasciende las barreras que los humanos solemos imponer al mundo natural. Thomas colocó el álbum en un estante de su oficina, donde el personal solía detenerse a hojearlo durante los descansos. El centro continuó su misión de rehabilitar y liberar a decenas de animales salvajes cada año. Pero la historia de Wilder y Snowflake permaneció como un referente, un recordatorio de que, a veces, la sanación llega en formas inesperadas y de que la compasión no conoce especies. En el Wild Art Rehabilitation Center, bajo los pinos ponderosa del centro de Oregón, un lince y un gato doméstico continuaban su improbable vida juntos. Salvaje y dócil, grande y pequeño, unidos por un lazo que desafiaba toda explicación, pero que tocaba el corazón de cualquiera con la fortuna de presenciarlo. Y cuando los visitantes preguntaban a Lisa por qué el lince abrazaba tanto al gatito, acurrucándose a su alrededor, acicalándolo y manteniéndolo siempre cerca, ella sonreía y respondía con la verdad que había arrancado lágrimas incluso a los veterinarios más experimentados. Porque a veces, el amor es la medicina más poderosa de todas.